Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pueden sentarse. Espero que hayamos orado por la palabra, que se haya acordado usted decirle al Señor: Señor, hábleme en esta tarde por su palabra, a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el tema que vamos a tomar ahora, recuerde que el tema base que tenemos es la mercadotecnia de las iglesias. ¿Por qué usamos esta palabra? Porque hay un comercio bastante fuerte en el ámbito espiritual dentro de las iglesias. Amén. Amén. Y estábamos viendo, hermanos, cómo la gente vende los dones, vende los ministerios, ¿verdad? Estuvimos estudiando cómo surgieron los apóstoles, ¿verdad? Estuvimos viendo, incluso antes del 2000, ¿verdad?, cuando comenzó a crecer bastante fuerte este mercado de los apóstoles. Y estuvimos hablando de este hombre que en California, ¿verdad?, esta persona, una profetisa, llegó y le dijo de que él era el que iba a formar la coalición internacional de apóstoles. Y comenzó el hombre, después de esa palabra que le dieron, comenzó a organizar esa famosa coalición que hoy está regada por todo el mundo, es internacional, y comenzó a vender los ministerios apostólicos a $250. Y el mercado fue subiendo. Ahora eso, ¿verdad?, ya hay más valor de más de $300, $400 para alguien que quiera el ministerio apostólico, o quiera llamarse apóstol. Tiene que pagar esa membresía y ellos le dan una tarjeta para ser un apóstol. O sea, son puestos por los hombres, y el ministerio, entre comillas, que ellos dicen tener, lo han comprado. Lo han comprado. Es un comercio de ministerios que ahora la iglesia o algunos lugares están manteniendo acerca de estos dones y ministerios. Amén. Entonces es muy triste, ¿verdad?, al ver todas estas cosas y darse cuenta de que muchas personas llamados líderes cristianos son falsos maestros. Amén. Amén, hermanos. Amén. Falsos maestros. Y estos falsos maestros están en estas falsas iglesias, porque esa es la falsa doctrina que ellos están manteniendo. ¿Por qué? Porque están apartados totalmente de la palabra de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Apartados totalmente de la palabra de Dios. Y cuando un predicador, un maestro, un profeta se aparta de la palabra de Dios, no le da énfasis a la Biblia. Amén. Lo más importante, sus enseñanzas son otras cosas antes que la palabra de Dios. Y hoy yo quiero que usted tome esto quizás como un primer punto, se está minimizando, o ¿qué sería la palabra? Eliminando por completo la doctrina del pecado. Se está minimizando o eliminando por completo de las congregaciones o de algunas congregaciones la doctrina del pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora en muchas iglesias, en muchos lugares, no se está predicando acerca del pecado. Amén. Amén. ¿Ven? Incluso, ¿verdad?, se enseña que el pecado es irrelevante, de que, bueno, es como una falla, un error, pero no hay necesidad de pedirle perdón a Dios porque son cosas pocas. ¿Ven? ¿Por qué? Porque se enseña de que Dios está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de Dios. Amén. Amén. Y por esta causa es que se está minimizando, decíamos, ¿verdad?, lo que es la enseñanza acerca del pecado. Que ya nada es pecado en la congregación, ya nada es malo. Ahora, como todos somos hijos de Dios, hemos llegado a un nivel tan grande que somos o más grande o estamos en el nivel de Dios. De tal manera que podemos escuchar enseñanzas de personas que dicen: no, yo estoy libre totalmente de pecado. O sea, que están exentos a fallar, que ellos nunca fallan. O sea, infalibles, pues, como se hace llamar el Papa. Que él no comete errores, él no se puede equivocar. O sea, nadie lo puede acusar de errores porque es infalible. Sí, amén. ¿Sí me explico? Estas situaciones también, ¿no? Por ejemplo, hay una escritora, una mujer predicadora,
no sé cómo se dice su nombre, George Meyer, algo así. Bueno, ella ha dicho esto: yo no soy inútil, yo no soy pobre, yo soy rica y yo estoy libre de cometer pecado. Eso es lo que dice en sus enseñanzas y lo ha dicho en sus predicaciones. Entonces, al parecer, ¿verdad?, son grandes personas porque tienen grandes ministerios, y dice ella esto, que ella da gracias por ser una de las más millonarias de todo el ámbito cristiano, y sí lo es. Entonces, ¿qué es lo que hacen ver? Que la pobreza o el cristiano que vive en un nivel, ¿verdad?, no alto como el que ellos viven, es porque vive bajo maldición y es porque vive bajo esa pobreza de maldición. Entonces, cada uno de nosotros no califica al nivel de ellos. ¿Sí me explico? Cada uno de nosotros estaríamos en un nivel, ¿verdad?, bajo en pecado y en maldición. Claro que la Biblia no respalda estas cosas. Amén, aleluya. Pero para la gente son buenos libros, son buenas enseñanzas, es una gran mujer de Dios, porque no saben discernir el mensaje que están llevando. ¿Por qué? Porque lo están disfrazando con palabras suaves, palabras bonitas. Amén. Entonces, cuando no se enseña acerca del pecado, la gente se olvida de que tiene que pedirle perdón a Dios. Sí, amén. Sí, amén. Amén. Cuando no se tocan esos temas de arrepentimiento, de que la persona tiene que arrepentirse, la persona llega por primera vez a una congregación, se queda en esa iglesia y ya se considera cristiano sin haber hecho su confesión de fe. Sí, amén. ¿Sí me explico? Sí, amén. Pero es necesario hacerlo, porque la Biblia lo enseña, Romanos lo dice, que tenemos que confesar con nuestra boca. Amén, hermano. Amén. Pedir perdón a Dios, reconocer que somos pecadores. Entonces, vuelvo a repetir, cuando no se enseñan de estas cosas, sino que se enseña un mensaje, ¿cómo sería la palabra? Un mensaje ficticio que pareciera de Dios, pero al final solo lo que quiere llegar es nada más a la conciencia o a la mente de la persona para que poder animarle a una superación de vida, cómo vivir su vida acá en la tierra, cómo poder hacer dinero, cómo poder ser una persona emprendedora, una persona, ¿verdad?, que crezca en todo nivel, pero no se enfocan en lo más importante, que es la vida espiritual de la persona. Sí, amén. Jesucristo, y esto fue uno de los grandes errores del pueblo judío, que ellos esperaban a esa persona como lo presentan ahora, ese libertador de problemas, Amén. ese libertador de deudas. Amén, hermanos. Amén. Pero Jesucristo vino a hacernos libres, no de las deudas, sino del pecado. Sí, amén. Amén, hermanos. Cristo vino a nosotros a hacernos, que Dios hace obras, sí las hace, pero el propósito mayor y principal, primario de Dios en nuestra vida es hacernos libres del pecado. Amén, hermanos. Amén. Cuando la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará Libre. libres. Amén. Sí, amén. ¿De qué? Pecado. Pecado. Aleluya. Esa maldición de pecado que hemos venido arrastrando sin Cristo. Pero en Cristo toda maldición es rota. Sí, amén. Y ya no tenemos necesidad de ningún otro rito para poder ser libres. Si Amén. Cristo nos ha hecho Amén. libres. Aleluya. Amén. Entonces, otra de las cosas que dejan a un lado es la doctrina del arrepentimiento. Esto es lo que estábamos hablando. Amén. La doctrina del arrepentimiento. Esa es una doctrina, o sea, que es una enseñanza fundamental dentro de la iglesia. Amén. Como dijimos, la doctrina que estábamos hablando acerca de la doctrina del pecado, es una enseñanza que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo mantiene, de que toda persona sin Cristo vive, oiga bien, o está destituida, como dice la palabra, de la gloria de Dios. Amén. Y que esa persona, por ese pecado que carga encima, que no ha venido a Cristo, no se lo ha entregado a Cristo, que Cristo no lo ha cambiado, no le ha perdonado sus pecados todavía, esa persona va derechito o está condenado, destinado a una condenación eterna. Amén. ¿Sí me explico en esto, hermano? Amén. Destinado a una condenación, y que esa persona necesita recibir a Cristo. Amén. Necesita pedir perdón de sus pecados y necesita que sus pecados sean perdonados. Sí, amén. Amén. Es la única manera. Y la doctrina del arrepentimiento, que es lo que estamos mencionando, ¿verdad?, que la persona tiene que arrepentirse. Y cuando hablamos de un arrepentimiento, no estamos hablando de remordimiento, estamos hablando de un arrepentimiento genuino. Sí, amén. Aleluya. Amén. Venimos a Cristo
y la vieja vida quedó atrás y ahora hemos comenzado una vida nueva en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Otra de las cosas que los falsos maestros y falsos profetas están enseñando en estos tiempos es que la salvación ya no es por la gracia de Dios, sino que ahora hay que dar un dote, hay que dar un pago para poder recibir la gracia de Dios. Incluso hasta los milagros se los están vendiendo a la gente. ¿Amén, hermano? Sí, amén. Le están vendiendo el milagro. Tiene que aportar, tiene que dar algo que le duela a la persona. Esas son las palabras que usan, ¿verdad? Incluso, hermanos, se hacen campañas para recaudar dinero, en los cuales le dicen a la persona, incluso hasta piden títulos de terreno. Amén. ¿Sí o no? Amén. De ese reloj que tiene, déselo al Señor. Esos anillos que usted anda, esos anillos de compromiso, aunque sea el de compromiso, usted déselo al Señor, pacte con el Señor y Dios va a hacer obras grandes en su vida. Venga su carro, traiga el título, ¿cómo le llamas? Título, ¿verdad? El carro, tráigalo y ofréndelo al Señor y verá que el Señor le va a dar uno mejor. Y esos mejores nunca llegan. Sí, amén. Quien se queda con esos dineros son estas personas. Amén. Están haciendo un comercio. Sí, amén. Amén. Vendiendo los milagros. Amén. Y esto no puede ser así. La Biblia nos ha advertido a nosotros acerca de estas cosas. Recuerde que la salvación es por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Amén. Amén. ¿Cómo somos salvos? Desde el momento que nosotros creímos en Cristo Jesús como nuestro Salvador de nuestra vida. Amén. Pusimos la fe en Él. Él nos da la salvación que gratuitamente a cada uno de nosotros. Sí, amén. Vamos a ir a 1 de Timoteo para entender por qué está pasando esto. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, por favor. Gloria a Jesús. Amén. Dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente, y aquí está hablando del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, o sea, los días últimos, amén, los postreros tiempos, algunos apostatarán, se desviarán de la fe. Amén. Se desviarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? ¿Por qué se están dando estos problemas? Lo explica la Biblia en este versículo. Las personas están escuchando doctrinas de demonios. Amén. Y esas doctrinas de demonios que pareciera raro decir que se están predicando atrás de un púlpito, pero sí se están haciendo. Sí, amén. Se están predicando. Amén. Amén. Por personas que han vendido su salvación por el lucro. Sí, amén. Amén, hermano. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es tan difícil, es tan terrible, porque nosotros al pensar en estas cosas pensamos en Miami, aquella persona que está en ese lugar enseñando herejías totalmente destructoras, terribles, demoníacas a la gente en ese lugar. Pero yo quiero decirles algo, hermano, y ustedes lo van a ver esto muy pronto. Esta ciudad se está llenando de esas enseñanzas. Se está llenando. Se está llenando de esas enseñanzas. Y esto lo podemos escuchar nosotros a través de algunos, no todos, algunos predicadores a través de la radio. Terrible, terrible. Hoy he estado viniendo o he venido escuchando, que casi ha estado sonando toda la semana, ese mensaje del diario vivir. Qué terrible herejías que se están diciendo. Sí, amén. Tremendas, tremendas herejías. Amén. Este mensaje de la prosperidad se está predicando abiertamente en esta ciudad. Sí, amén. Y se lo digo que así como va el crecimiento y esa unión que están habiendo de pastores en ese grupo, amén, va a traer terrible destrucción. Terrible destrucción. Sí, amén. Sí, amén. Terrible destrucción. Alabado. Doctrinal en muchas congregaciones. Sí, Sí, En muchas congregaciones. Es tremendo la situación que estamos viviendo. Pero estamos estudiando la Biblia, estamos viendo a través de la palabra todas estas cosas que están pasando.
Sí, amén. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe. Amén. Sí, amén. Para que nadie nos engañe. ¿Por qué? Vendrán con palabras dulces. Dulces, palabras dulces. ¿Qué es lo que usted puede escuchar en este mensaje que está circulando? Es de que Dios a usted lo quiere ver millonario. De que Dios siempre, sí, oiga bien, dice, si Dios fue pobre, entonces yo voy a ser pobre. Si Dios durmió debajo de un puente, entonces yo también voy a dormir debajo de un puente. Pero si Dios es rico, entonces yo tengo que ser rico. Ahora, ¿con cuál se quedan? Con el ser rico. Con ser rico. Sí, amén. Y ahí es donde estamos bandeando a la persona. Sí, amén. Dios te quiere sacar de esa pobreza, Dios te quiere sacar de esa maldición, Dios te quiere sacar. Entonces, ¿quién dice si a través de la palabra nosotros podemos ver hombres y mujeres que tuvieron o vivieron, hermanos, en ciertas circunstancias bastante fuertes en la pobreza, pero eran siervos de Dios? Sí, amén. Y mencionaríamos a Lázaro, Amén. uno de ellos. ¿Sí o no? Amén. Sí, amén. No tenía ni que comer, Aleluya. si de las migajas se alimentaban. Amén. Sí, amén. Pero cuando murió, ¿qué es lo que pasó? ¿Se fue al infierno porque estaba bajo maldición? No. No. Dice que los ángeles llegaron por él. Amén. Aleluya. Amén. Jesucristo, que ahora quieren presentar a un Cristo millonario. Él dijo que él no tenía dónde recostar su cabeza. Amén. Sí, amén. Aleluya. Amén, hermanos. Ah, Jesucristo, un millonario, él no hubiera andado a pie, ¿no? Él había andado en camello, el mejor camello se hubiera comprado. Sí, amén. Sí, amén. 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 Aquellas calles polvorientas, él las caminó. Aleluya. No anduvo a pie. Amén. La mujer sirofenicia que salió detrás de él, no salió detrás de él en un caballo para alcanzarlo, no. Salió corriendo porque él iba a pie. Amén. Gloria a Dice que Aleluya. se le puso enfrente y se tiró a sus pies. Gloria al Señor. Entonces, ahora, cuando nos presentan un evangelio próspero, un evangelio de la prosperidad, si Pablo estuviera aquí, Pablo volviera a decir, ¿quién les ha fascinado Amén. para creer en otro evangelio Sí, amén. y creer en otro Cristo, ¿verdad? En otro Jesús? Y él dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo corrompieron, lo han pervertido. Sí, amén. Y esas situaciones, esas enseñanzas están pasando. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Vamos a ir al versículo 22. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. ¿Qué dice? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Y negarlo no es solamente, hermano, decir yo no creo en Él, o yo no creo en el Padre, o yo no creo en el Hijo, sino hacer creer a la gente de que a través de sus sacrificios pueden lograr la bendición de Dios. Y que Cristo no es suficiente. Eso es negar la deidad de Sí, Cristo. amén. Amén, hermanos. Amén. Por ejemplo, hablamos de ese movimiento del G12 que ha tenido, aunque hoy le han cambiado el nombre y han usado estrategias diferentes, pero es la misma maldición del G12 que están usando, hermanos, en muchos lugares. Sencillamente, ese movimiento del G12 niega totalmente la deidad y el poder de Dios. Porque le enseñan a la gente a hacer sus ritos o ceremonias para poder ser limpios verdaderamente, negando la eficacia de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Sí, Lo amén. que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Amén, hermano. Amén. ¿Por qué hay que llevar a la gente a los encuentros y por qué hay que meterlos en diferentes ritos que la gente tiene que hacer para poder, verdad, ser limpio? ¿Por qué hay que consultar a los muertos? ¿Por qué la gente tiene que hacerse pasar por un muerto, por un padre de los que ya murieron, de aquellas personas, para que aquella persona le pueda pedir perdón? Eso es consultar a los muertos. Sí, amén. Amén. Y para que esa persona pueda ser libre, pueda desahogarse de lo que ha sentido. Entonces, Cristo no ha hecho la obra. Con eso a mí me están diciendo que el Cristo que ellos, o el Cristo que leen la Biblia, para ellos no tiene el poder que la Biblia dice que tiene. Sí, Amén. Porque yo tengo que hacer un sacrificio propio para ser libre. Amén.
o tengo que hacer una regresión mental y yo tengo que regresar a los tiempos pasados, incluso de mi niñez, y recordarme de todas esas cosas y volver a pedir perdón. Entonces, con esto estoy diciendo que Cristo no me ha perdonado todavía. Amén. Y que yo tengo que volver a recordar lo que Él ya olvidó. Porque Él dice que cuando nos perdona se olvida de las Amén. cosas Aleluya. que nosotros hayamos cometido. ¿Sí o no, hermano? Amén. Y no me acordaré más, dice Dios. Sí, amén. Entonces, ¿qué hago o qué hacen la gente? Recordando el pasado que Cristo ya perdonó y ya olvidó. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, entendamos que todas estas cosas son falsas enseñanzas, falsas doctrinas, de falsos maestros y de falsos profetas. Sí, amén. 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 Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Gloria a Jesús. Estamos haciendo la introducción en este momento. Estamos haciendo la introducción en este mensaje, en esta enseñanza. Estamos haciendo la introducción de estos temas que vamos a tocar. Amén. Más adelante vamos a hablar por separado de cada uno de ellos. Estamos hablando de los falsos maestros y los falsos profetas. Sí, amén. Dice la palabra, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué? Falsos maestros, que introducirán, meterán en la congregación encubiertamente herejía. Y una herejía es una enseñanza que contradice las verdades de las Escrituras. Esa es una herejía. Sí, amén. ¿Qué es un hereje? ¿Verdad? Los católicos, decía el otro día, los católicos a nosotros los cristianos nos llaman herejes. Amén. Sí, amén. Porque según ellos nosotros enseñamos lo contrario a lo que dice la Biblia. Porque no aceptamos el que los niños sean bautizados. Sí, amén. Porque no aceptamos de que María es la reina del cielo. Aleluya. Entonces todo eso es contrario a la doctrina de ellos y por eso nos llaman herejes. Pero un verdadero hereje es aquel que contradice o sus enseñanzas van en contra de las verdades de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Encubiertamente, ¿cómo es posible que a una iglesia cristiana evangélica va a entrar estas cosas? Pero sí han entrado. Sí, amén. Enseñanzas destructoras, herejías destructoras. Amén. Sí, amén. Gloria a Jesús. Dice la Biblia, leemos nuevamente el versículo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Cómo serán esas herejías? Destructoras. Destruirán la doctrina, el fundamento de la iglesia. Amén. O de la iglesia donde entre esa doctrina. Amén. Y aún negarán al Señor, ¿qué dice ahí? Que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Vuelvo a decir, ¿cómo es eso? Que una iglesia cristiana donde se predica a Cristo van a negar al Señor, como lo hemos estado hablando. Toda aquella persona que trata de que a través de su sacrificio poder llegar al cielo está negando la eficacia de Cristo. Sí, amén. Y que ese Cristo es el Mesías. Sí, aleluya. Amén. Están negando de que ese Cristo que vino sea el Hijo de Dios. Sí, amén. Amén. Amén, hermanos. Y se sigue hablando de Él. Se sigue predicando de Cristo, pero al mismo tiempo negándolo. Sí, amén. Se sigue hablando de un Cristo, pero al mismo tiempo negando la deidad y el poder que Cristo tiene. Sí, amén. Gloria al Señor. Entonces habrán falsos maestros y habrán falsos profetas que entrarán encubiertamente e introducirán herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató. ¿Quién nos rescató a nosotros? Cristo. Sí, amén. Cristo Jesús. Él nos ha rescatado, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Amén. Otro punto muy importante, y es un texto conocido de todos. Yo quiero que vayamos a San Juan, o el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice la Biblia, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es Cristo.
el centro del cristianismo, ¿quién es? Cristo. Amén. Quien hace obra y se mueve en la iglesia, ¿quién es? Cristo. Amén. Aleluya. Es Cristo. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar por un milagro? Si Cristo es el que lo hace. Sí, amén. No lo hace el predicador. Sí, amén. Amén, hermano. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que comprar entonces un favor? Amén. ¿Por qué entonces primero es el dinero y después el milagro? Sí, amén. No tiene que ser así, porque no es la enseñanza bíblica. Amén, hermanos. No es la enseñanza bíblica. Pero yo quiero hacer una pregunta, y nos hacemos esta pregunta todos, y la pregunta es, ¿por qué Dios ha permitido a los falsos maestros y a los falsos profetas en estos tiempos? Porque si todo está bajo el control de Dios, entonces Dios ha permitido todo esto, ¿sí o no? Ya está profetizado, ¿amén? Es algo que Él estableció, ¿verdad que sí? Que se daría para estos tiempos. ¿Pero por qué? Porque algo que tendría que afectar el pueblo o su cuerpo, o la iglesia. A ver, ¿por qué Dios ha permitido entonces falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas en estos tiempos que nosotros estamos viviendo? ¿Por qué ahora no sería mejor, que son los últimos tiempos que vivimos, es cuando más honestidad en el cristianismo hubiera y más deseo de trabajar en la obra de Dios y de entregarse de lleno sin esperar nada a cambio en la obra de Dios? ¿Por qué no ese carácter en la vida de los siervos, de los predicadores, de los hermanos, en las congregaciones? ¿Por qué ahora estamos viendo un surgir que es todo lo contrario a ello? ¿Por qué? Sencillo, porque Dios probará a su pueblo. Sí, amén. ¿Sí o no? Dios lo va a probar. Dice la Biblia que nos prueba como se prueba el oro fino. Eso lo dice. Apocalipsis lo enseña cuando habla de la iglesia del Señor, o esas 7 iglesias, esas siete etapas que la iglesia ha pasado en la historia. Cristo prueba a los suyos. Sí, amén. Amén, hermanos. Vamos a ir, por favor, a Deuteronomio. Si lo hizo con el pueblo judío, lo hará con nosotros también. Sí, amén. Capítulo 13, versículo 1 al 5. Gloria a Jesús. Sí, amén. Capítulo 13 vamos a leer, esperamos que todos lo tengamos, hermano, para leerlo juntos. Versículo 1 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta, así dice, ¿verdad? O soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Oiga, ¿qué es lo que va a anunciar? Señal y prodigios. ¿Qué más dice? Y si se cumpliere, oiga, no está diciendo solamente que anuncie y no se cumpla, sino aún después de anunciarlo, se cumpla lo que han dicho, Sí, amén. ¿verdad? Y si se cumpliere la señal o el prodigio que él, ese profeta, te anunció, así dice, ¿verdad? Diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Que el versículo 3 dice: no darás oído a la palabra de tal profeta, aunque lo que dijo se haya cumplido. Sí, amén. ¿Está viendo usted esto? Sí, amén. Ahora, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros a creer que algo sea de Dios? Que se cumpla. ¿Verdad que sí? Sí, O amén. si se cumple, entonces es de Dios. Pero aquí la palabra de Dios dice que aunque se cumpla, pero si el mensaje del profeta va en contra de la verdad de Dios, no es de Dios. Sí, amén. Sí, amén. Amén. Oh, que en tal lugar la campaña que hay sanidades y milagros y prodigios y grandes manifestaciones, en tal lugar, en tal iglesia, manifestaciones sobrenaturales. Escuche la enseñanza. Amén. Sí, amén. Escuche la palabra. Sí, amén. Y ahí se dará cuenta si lo que se está moviendo ahí es de Dios o no. Sí, amén. Porque Dios no puede estar respaldando una palabra que no vaya conforme. Sí, a su amén. palabra. Aleluya. Amén, hermano. Sí, amén. Dios no puede estar respaldando una palabra que no vaya de acuerdo a su voluntad. Sí, según amén. la Biblia. Aleluya. Dios no va a respaldar una enseñanza que no vaya de acuerdo a la Biblia. Amén. Amén. ¿Qué es lo que va a respaldar Dios? Su palabra. Sí, Sí, amén. amén. Entonces, ¿qué es lo que se mueve entonces? ¿Qué son las señales que se hacen entonces
cuando esa persona no está anunciando la verdad de Dios, pero ¿qué es lo que se está moviendo? Sencillo, un espíritu engañoso. Sí, amén. Aleluya. ¿Usted ve esto? Oh, pero qué difícil es entonces de reconocer. No es difícil. Escuche la enseñanza. Sí, amén. Escuche la palabra. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Sí, Amén. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que pensaban aquellas personas de Samaria con el mago que tenían ahí ellos? Que era Dios el que hablaba a través de él. Sí, amén. ¿Sí o no? Todo el pueblo creía que era Dios el que hablaba y el que actuaba a través de aquel mago. Sí, amén. Amén. Eso dice la Biblia. Pero cuando llegó, ¿quién llegó? Felipe a predicar a Samaria, entonces vieron el verdadero mover de Dios. Sí, amén. ¿Entendemos esto, hermano? Muchas personas andan detrás de las señales y detrás de los milagros. La Biblia habla de señales y milagros que Dios hará y lo creemos. Sí, amén. Lo creemos, pero vuelvo a decir, hay gente, muchas veces, hermanos, cuando se mencionan personas de renombre, ¿verdad?, que en cierta manera, entre comillas, tienen grandes ministerios, y se mencionan y se dice que la enseñanza de estas personas no va de acuerdo a la Biblia, ellos dicen, pero vean las manifestaciones que hay. Eso a mí no me va a convencer Amén. que sea de Dios. Amén. Lo que me va a comprobar que es de Dios es la enseñanza que tiene. Sí, amén. 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 Si mencionamos a uno, si mencionamos a Carlos Luna, señales extraordinarias que se ven en sus campañas, por lo menos lo que se ve por la televisión. Amén, hermano. Pero el hombre dice que somos dioses, Amén. y esa es una herejía, Sí, amén. y esa herejía destructora, Sí, Amén. amén. porque eso se conoce como nueva era, donde la Biblia dice que usted y yo somos dioses. No somos dioses. Amén. Sí, Amén. amén. Entonces, aquí estamos por señalar un punto de los muchos que hay. Amén. Sí, amén. Tenemos un Benny Hinn, un hombre que se ven grandes cosas, hermano, en sus campañas. Grandes cosas. Pero usted lo ve vendiendo imágenes católicas. Sí, amén. Que si usted compra una imagen de esa atmósfera de su casa va a cambiar. Y que usted va a recibir ese milagro que usted necesita a través de la imagen. ¿No es idolatría eso? Sí, amén. Sí, amén. ¿Va de acuerdo a la Biblia? No. No. Entonces no podemos aceptar algo así. Amén. No sé si usted está de acuerdo o Sí, se amén. está enojando conmigo. Aleluya. Pero esto es lo que la Biblia nos enseña. Sí, amén. Una persona puede hacer llover milagros del cielo a montones, pero si el mensaje no va de acuerdo a la Biblia, Dios no va a respaldar a alguien que no le dé la gloria a Él. Sí, amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Morris, no sé si así se dice, Morris Cerullo, algo así. Una persona que también ha venido por acá. Una persona, hermano, que usted escucha su enseñanza, va a descubrir grandes, terribles herejías en la vida de él, enseñando lo que se conoce como metafísica y el poder de los decretos. Es terrible. Amén. Lo podemos ver, podemos notar. ¿Por qué? Porque estuvimos enseñando acerca de la metafísica, si ustedes se recuerdan, acerca de ello, que se ve mucho dentro del pueblo de Dios. La metafísica, confesiones positivas que hoy lo ve usted a través, o sea, hacen a un lado, estos televangelistas hacen a un lado a Dios y lo ponen a usted en el lugar de Dios. Usted no necesita a Dios, solamente decrete la palabra, suelte la palabra, visualice su milagro y el milagro está hecho. Amén. ¿Por qué? Incluso un morenito que se estrelló en su avión, que era un farsante, Amén. o lo han visto a lo mejor. Sí, amén. Él decía que Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer nada si un ser humano no lo autoriza. Amén. Así son los pastores que tenía Maldonado y Carlos Luna. Amén. Sí, amén. Amén. Sí, Amén. amén. Diciendo esta persona en una conferencia donde estaban todos estos personajes que les estoy mencionando, diciendo que cuando Jesucristo vino a la tierra fue un desorientado. Esas son herejías fuertes. Amén. Se oye feo,
Y alguien puede decir, estamos criticándonos entre nosotros mismos, entre el mismo pueblo de Dios. Esto no es crítica, esto es hablar la verdad. La apostasía está dentro. Amén. A través de la Biblia tenemos que descubrir estas cosas para no ser engañados. ¿Por qué, hermanos? Porque los pastores, predicadores que se están levantando o que tenemos una iglesia pequeña nosotros. Y muchas personas que están en nuestra condición, o pastores en mi condición en este caso, están siguiendo esas enseñanzas para ver un número creciente de la congregación. La están siguiendo. Entonces, ¿por qué digo o por qué señalo a estas personas? Porque hay muchos a nuestro alrededor, en esta ciudad, que están enseñando esas mismas predicaciones. Amén. En las congregaciones. Amén. Metafísica. Amén. Prosperidad. Amén. Eso es lo que se está enseñando en muchos lugares. Y por eso yo le digo, abra los oídos. Amén. Sí, amén. Los oídos. Estudie la Biblia, que es de la única manera que nosotros no seremos engañados. Amén. ¿Por qué Dios ha permitido a los falsos maestros y los falsos profetas en estos tiempos? Para probar a la iglesia. Sí, amén. 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 Dice el versículo, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está ¿qué? Probando. Dios prueba a su pueblo, hermano. Amén. Aleluya. ¿Qué es lo que nosotros le llamamos esos momentos de adversidad, de lucha que muchas veces nosotros pasamos? ¿Cómo le llamamos? Prueba. Estoy pasando pruebas, sí, pero ¿cómo entró ahí? ¿Quién lo hace pasar por ese proceso de prueba? Es Dios. Amén. El diablo no puede decir, es que el diablo me está probando. Si el diablo lo que quiere vernos destruido. Amén. Dios nos mete en procesos de prueba. Sí, amén. 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 Para que le conozcamos mejor. Aleluya. Amén, aleluya. Amén. Amén, hermano. Para que le conozcamos. Recuerde que el diablo no puede hacer absolutamente nada sin la autorización de Dios. Sí, amén. Nada. Para poder tentar a Job tuvo que pedir permiso, hermano. Y esto es un claro ejemplo de lo que es la iglesia en estos tiempos. Amén. Amén. Si Él dice que estamos en sus manos, ¿cómo el enemigo se va a meter ahí, pues? Amén. Amén. Cualquier cosa que pase, recuerde que hay una voluntad de Dios en todo eso. Amén. Sí, amén. Amén, hermano. Entonces, esos momentos de prueba, Dios prueba a su pueblo. Dios probó al pueblo de Israel en un desierto. ¿Sí o no? Lo probó. ¿Nos ha probado de nosotros? Claro que sí. Dios quiere ver de qué estamos hechos, hermano. Si podemos usar esta palabra. El apóstol Pablo decía, ni la muerte, ni la vida, ni nada. Y menciona una lista de cosas. Nos podrá separar del amor de Cristo. Él dice, todo aquel que ame más a su papá, a su mamá, a sus hermanos, no es digno de mí. Sí, amén. Sí, amén. Amén, hermanos. Entonces, vemos a un Dios que sí prueba a su pueblo. Sí, amén. Dice aquí la Biblia, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón. ¿Acaso no son las mismas palabras que el Señor nos ha dicho a nosotros la iglesia? Amén. Sí, amén. Cuando hablan acerca de los mandamientos, Cristo lo dice en el Nuevo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Verdad que sí? De la misma manera. O sea, Dios es el mismo, hermano. Amén. Entonces dice la palabra, dice, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Sigue diciendo la palabra de Dios. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. ¿Cómo podemos hacerlo? Escuchando la Biblia, leyendo la palabra, andando en los mandamientos de Dios. Amén, hermanos. Amén. Y dice, y a Él seguiréis. Versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Esa era la ley en el Antiguo Testamento. Sí, amén. Tal profeta y tal soñador de sueños que aparte al pueblo de Dios es digno de muerte. Amén. Sí, amén. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice la Biblia?
de una persona que se desvía de la palabra de Dios, y mucho más peor, cuando desvía a otros tras sus enseñanzas, ¿qué es lo que le espera? Una condenación eterna. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ay de aquel que sirva de tropiezo. Sí, amén. Sí, amén. ¿Sí o no? Es lo mismo, hermano. Ay de aquel. Es mejor que se hubiera amarrado una piedra de molino al cuello y se tire a lo profundo del mar, ¿verdad? Y no que haga tropezar a uno de estos pequeños. Sí, amén. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová. ¿Cómo le llama Dios a algo o a una profecía o a una enseñanza que lo aparta al pueblo de él? ¿Cómo le llama? ¿Rebelión a quién? A Dios. Amén. Vuelvo a decir, ahora se oye normal esta clase de enseñanza de prosperidad y todo esto, estas enseñanzas de la nueva era. Incluso, hermanos, hay tantas prácticas metidas dentro del cristianismo que muchas cosas son hinduismo. Amén. Sí, amén. Muchas cosas son lo que practican los monjes tibetanos, que muchas veces se ven en las congregaciones. Sí, amén. Hay personas dentro de las iglesias queriendo entrar en trance porque así les han enseñado, para sentir la bendición. Hay, por ejemplo, esta mujer que les mencioné, la Roosevelt, en una conferencia aquí en California, dijo que quería que las personas, no esto de ministrar a las mujeres, porque era un congreso de mujeres, quería que todas las mujeres pusieran su mente en blanco. Todos, no piensen en nada. Yo no sé cómo hace la gente para ponerse su mente en blanco, pero que estuviera la mente en blanco, para que comenzaran a sentir el poder de Dios descendiendo sobre sus vidas. ¿Dice la Biblia eso? No. Sí, la Biblia dice que hay que estar consciente de lo que uno está haciendo. Sí, amén. Amén. Que le vamos a cantar a Dios en el Espíritu, sí, pero también con el entendimiento. Amén. ¿Verdad que sí dice la Biblia? Entonces tenemos que estar conscientes de cómo vamos a poner nuestra mente en blanco. ¿Para qué? Lo único es para que entren demonios. Aleluya. Ese es el único propósito. Poner la mente en blanco, porque eso es lo que hacen estas personas, estos monjes, sí, monjes tibetanos le llaman también, que ponen su mente en blanco para poder salir, según ellos, del cuerpo, porque para ellos el cuerpo es algo tan sucio y ellos tienen que salir a lo espiritual. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces, eso mismo, esas enseñanzas se están enseñando dentro de las congregaciones. Y vuelvo a decir, tenemos que tener cuidado ante todas estas cosas, hermano. Amén. Sí, amén. Cualquier maestro que enseñe o cualquier profeta que profetice algo que no lo respalde la Biblia, no lo debe. Sí, amén. Aleluya. ¿Sí me escuchó? Sí, amén. Cualquier maestro, cualquiera que enseñe, cualquiera que predique, cualquiera que profetice y enseña o profetiza algo que la Biblia no lo respalda, no le da caso. Amén. Oh, es que Dios te va a castigar si no obedeces, no lo va a castigar, Sí, amén. porque Dios va a respaldar su palabra. Sí, amén. Sí, amén. Amén, su palabra. Cualquier enseñanza, por muy bonita que se escuche, si no va respaldada por la Biblia, no la obedezca. Sí, amén. Amén. Amén, hermanos. Tiene que ir respaldada por la palabra. Amén. No escuche a tal maestro ni a tal profeta. Amén. Amén. No le ponga atención, aunque se cumpla lo que está diciendo y lo que está profetizando, lo que está enseñando, lo que está profetizando. Aunque se cumpla, si no va de acuerdo a la Biblia, no es de Dios, vuelvo a decirlo. No es de Dios. Amén, hermanos. Sí, amén. Sí, No es de amén. Dios. Aleluya. No es de Dios. Usted ha visto personas. Yo no sé si alguna vez usted asistió a estos lugares. Sin Cristo uno hace cualquier tontería. Pero espero de que no. Pero hay personas, hermanos, que asisten a estos centros de brujería para hacerse limpios. ¿Verdad que sí? Por lo menos no han oído ustedes de eso. Sí. Gloria a Dios, sí. Que personas que se sienten enfermos, no dicen que el fulano, hermano, les dicen, ¿verdad? El hermano fulano me sanó. Amén. Ya no siento el dolor. Entonces, ahora, no dudamos que ya no sienta el dolor. ¿Sí me explico? Sí, El amén. dolor pudo haber desaparecido. El problema es que es muy diferente como actúa Cristo.
porque Cristo arranca y deja libre. Sí, amén. Amén. Y estos señores se mueven a través de niveles espirituales. Por eso es que eso de niveles espirituales, hermano, eso no cabe en una enseñanza de la Biblia. Porque esa palabra solo la usan los brujos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos sana y nos limpia. Si nosotros recibimos a Cristo, nos cambia totalmente. Sí, amén. ¿Verdad que sí? Nos hace nacer de nuevo, dice la Biblia. Pero ¿qué es lo que hace el brujo? Recuerde que son espíritus, son demonios que se mueven. Y hay demonios más débiles que otros. Recuerde que Efesios habla de una jerarquía. ¿Verdad que sí? Entonces, un dolor lo puede estar provocando un demonio. Pero si entra algo más fuerte, el dolor tiene que desaparecer. Pero eso no indica que esa persona sea libre. La persona sigue siendo esclava del enemigo. Porque el diablo no va a estar dividiéndose. Eso dice Cristo, ¿verdad? Sí, amén. El reino de Satanás no se divide. Él está trabajando en una estructura de unión. Efesios, Pablo lo dice. Amén. Principados, potestades, ¿verdad? Gobernadores, menciona de esa manera. Entonces, es así como trabaja. Hay gente que dice, no, a mí sí, y el hermano fulano, que sí tenía, ¿verdad? Y me lavó con ruda y todo, me echó humo de puro, y bueno, todas esas cosas, pero sí me cambió. Ah, pero ¿cuántos animales se le metieron? Amén. ¿Amén? ¿Cuántos demonios más entraron? Sí, amén. Recuerde, hermanos, cuando Jesucristo dice de aquel demonio que sale del cuerpo de la persona, ¿verdad? Amén. Y el demonio regresa y dice, bueno, que anda por lugares secos, dice, ¿verdad? Y luego dice, no, voy a regresar a mi casa donde me sacaron. Y regresa y la halla desordenada, como dice, ordenada, barrida, pero estaba desocupada, ¿verdad? Entonces dice que iría y llamaría a otros 7 espíritus menores que él, no, peores. Sí, amén. Peores. Y es así como trabaja, ¿verdad? Quizás no nos hemos desviado del tema, pero espero de que no, porque lo que quiero es llevar el enfoque a las señales y prodigios que hoy se están haciendo, Amén. que parecieran de Dios, pero si no glorifican a Dios, no son de Dios. Sí, amén. Dios no puede estar ahí, o mucho menos el Espíritu Santo no puede estar ahí donde no se glorifique a Cristo. Amén, aleluya. Vuelvo a decir, en una enseñanza donde presenten al hombre antes que a Dios, Dios no puede estar ahí, Aleluya. porque Él no comparte su gloria con nadie. Sí, amén. Amén. Sin un mensaje, y que después de ver una lluvia de milagros donde la gente está, ¿verdad?, pasmada viendo todo lo que ha sucedido, y que todo lo que va a escuchar a todo le va a decir amén ya, porque vio grandes cosas, y ahí comienzan a meter tantas herejías destructoras que la gente las lleva en su corazón y se las lleva para sus hogares. Amén. Y así es como estas cosas han estado creciendo en todo el rebaño, todo el pueblo de Dios. Pero decíamos que cualquier persona que haga todas estas cosas y aún se cumplieran lo que ha dicho, si no va de acuerdo la palabra, de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, no es de Dios. Y dijimos que no hay que oírlos. Amén. No hay que ponerles cuidado. Amén, hermanos. Amén. Aún si lo que han dicho se ha cumplido. Vamos a regresar al texto base y ahí vamos a terminar. Vamos a cerrar el mensaje ahí, porque vuelvo a decir, es una introducción que hemos hecho al tema que vamos a seguir desarrollando. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Oiga, le está hablando a la iglesia, hermano. Sí, amén. No va a una... Juan no estaba diciendo, o le estaba mandando la carta a una reunión, bueno, ahí hay un grupo de amigos, voy a decirles que no le hagan caso a cualquier espíritu. No, le está hablando a la iglesia. En donde se moverían estas clases de espíritus, ¿verdad? Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo los podemos probar, hermano? A través de la Biblia, Sí, amén. a través de la palabra. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuál es el propósito? De ir por el mundo a confundir a los que ya son salvos. Sí, amén.
Amén. Amén. Le damos gracias a Dios en este momento por esta enseñanza. Y vuelvo a decir, el próximo lunes, si Dios permite, vamos a continuar y quizás vamos a hacerlo por separado. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre Celestial, por su misericordia, por esta oportunidad.